criminal de los tanzanios, con la detención de los hermanos de La Pájara, líder actualmente preso. La operación se realizó en la alcaldía Iztacalco tras la ejecución de 2 cateos coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Convertido en mujer, cae el hermano del líder de los tanzanios en la Ciudad de México. Cae La Pancha, la mente maestra que heredó el trono criminal de La Pájara y convirtió Iztacalco en su fortaleza. Tras someterse a cirugías estéticas y cambiar su identidad, Marco Antonio Camacho Torres pasó de ser el hermano del cabecilla a transformarse en Citlali, la lideresa que controlaba la venta de narcóticos en la colonia agrícola oriental. Pero esa madrugada, ese disfraz se desmoronó. Un zumbido rompió el silencio, luego un golpe seco, luego otro, y después la voz firme de un agente gritando: «Policía, cateo autorizado». Los vecinos no se atrevieron a abrir ni una rendija. Desde las ventanas solo veían luces rojas, armas largas y siluetas cubiertas que entraban como fantasmas con botas. No sabían a quién buscaban, solo sabían que esta vez no era cualquier redada. Lo que estaba ocurriendo era el punto final de una investigación secreta que duró semanas y el inicio de algo mucho más grande. 4 personas fueron arrestadas, 3 hombres y una mujer, pero entre ellos había un hombre que encendió todas las alertas institucionales. Marco Antonio Camacho Torres, alias Citlali o La Pancha. 40 años, cirugías estéticas, 3 ingresos al sistema penitenciario y una historia que duele más de lo que muestra. La Pancha no solo era una figura conocida en la zona, era la nueva cabeza visible del grupo criminal Los Tanzanios, tras la caída de su hermano, Jesús Camacho Torres, alias La Pájara, actualmente preso por feminicidio. Desde entonces ella asumió el control y lo hizo con mano dura. Los informes indican que bajo su mando los tanzanios no solo se fortalecieron, se convirtieron en el principal generador de violencia en Iztacalco. Elaboración de droga, distribución táctica, halconeo, extorsión silenciosa. Esta no fue una detención al azar, fue una operación quirúrgica, coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Capitalina, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Un golpe sincronizado que aseguró más de 690 dosis de droga, principalmente metanfetamina, cocaína y marihuana. Y fue precisamente por esa razón que el secretario Omar García Harfuch tomó el mando desde el primer minuto. No vamos a ceder ni un metro más a la impunidad, declaró en una llamada de seguimiento. Hoy el Estado responde con toda su fuerza, porque esto no es solo una noticia, es un parteaguas. Y lo que encontraron al revisar los antecedentes de los detenidos es algo que nadie estaba preparado para ver. Porque la historia de La Pancha tiene raíces más profundas que el crimen y secretos que no han salido a la luz, pero esa revelación apenas viene en camino. La agrícola oriental amaneció con un silencio que no era normal. Las persianas bajadas, los autos cubiertos con lonas sucias y ese olor espeso a drenaje viejo mezclado con químicos baratos. En Iztacalco todos sabían que algo se cocía, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Desde hace meses, las denuncias por narcomenudeo comenzaron a subir, primero en susurros, luego en llamadas anónimas. Pero lo que alertó a las autoridades no fue la cantidad, fue la precisión. Una nota decía: en la casa de Oriente 229B se cocina cristal. Otra hablaba de una mujer de voz aguda que gritaba cada que llegaba el embarque. Una tercera, aún más directa, señalaba un nombre: Citlali. La zona no era cualquier punto. En el corazón de la agrícola oriental, ese tramo tenía algo que lo hacía distinto. Cada noche los mismos autos, cada semana las mismas caras. Y lo más inquietante, nadie delataba, nadie se quejaba, como si todo estuviera blindado por un miedo invisible. Pero la gota final cayó cuando un informante reveló algo que lo cambió todo. Ahí vive el hermano de La Pájara. Ya no es él, ahora es ella. Y dirige todo. La Pájara, es líder de los tanzanios, está preso por feminicidio, pero su sombra seguía presente. Y su sangre, también. Tras su detención, la operación cayó en manos de su hermano Marco Antonio, quien, tras una serie de intervenciones estéticas y cambios de identidad, se transformó en La Pancha. Fue entonces cuando empezaron a caer los primeros eslabones.
Una patrulla de la Secretaría de Seguridad detectó movimientos extraños en los alrededores, cajas que entraban de madrugada, mochilas que salían sin revisar. En una de esas noches captaron a un hombre con guantes quirúrgicos y bata blanca. No era médico, era el cocinero. La Fiscalía Capitalina activó protocolos de inteligencia, drones, intervención telefónica, seguimiento encubierto. Las imágenes no mentían. En ese domicilio se traficaban dosis al por mayor y, en otro inmueble a 5 cuadras, una mujer de 45 años hacía las entregas. Las piezas empezaban a encajar. 2 inmuebles, 4 sospechosos, una familia y una jefa. Pero lo más inquietante fue el cruce de informaciones entre instancias federales. 2 de los objetivos ya habían estado presos, uno por narcomenudeo, otro por trata de personas. La línea no era nueva, era una herencia. Y el barrio, un laboratorio. Lo que nadie sabía era que dentro de esas casas no solo se traficaba droga, también se ocultaba el núcleo operativo de una de las células más violentas del narcomenudeo capitalino. Lo que estaba a punto de descubrirse iba a romper por completo el silencio de Iztacalco. El operativo comenzó cuando la ciudad aún bostezaba. En el piso, charcos de sustancia blanca, olor a gas quemado y ropa sintética. En una mesa de metal, básculas, sobres abiertos, cuchillas con residuos y 3 figuras sentadas, sin moverse, sin hablar. Marco Antonio, alias La Pancha, se levantó lentamente. Vestía pants negros, blusa de flores y una peluca ondulada. No puso resistencia, solo dijo, ya sabían que aquí iba a terminar. A su lado estaban Luis Eduardo, su hermano menor, alias Topo, y Juan Gabriel, el mayor de 50 años. Los 3 eran hermanos y los 3 estaban juntos, otra vez, pero no en una reunión familiar. Un agente de la Guardia Nacional leyó los derechos en voz baja, mientras otros reconocieron lo que había alrededor. En un cuarto trasero encontraron una bata ensangrentada, un microondas industrial y envases de químicos etiquetados como detergente en polvo. Pero no eran para lavar ropa, eran precursores. Mientras tanto, en otra calle de la misma colonia, a solo 8 minutos de distancia, otro equipo táctico se aproximaba a una segunda propiedad. La dueña, una mujer de 45 años, intentó escapar por la azotea. Llevaba una mochila rosa cargada con 200 dosis de cristal, pero no llegó lejos. Un halcón encubierto ya la había identificado. Se acabó, María Dolores, dijo uno de los agentes al detenerla. El rostro de la mujer era una mezcla de rabia y resignación. No por la detención, sino porque sabía que la red se había quebrado desde adentro. Los 4 detenidos fueron trasladados en vehículos separados. Ninguno hablaba, ninguno pedía abogado. Solo miraban por la ventana como si algo más oscuro estuviera a punto de explotar. Porque lo que los cateos revelaron fue mucho más que droga. Fue la caída sincronizada de los operadores más cercanos a la pájara. Y lo que vendría después no estaba escrito en ningún expediente. Marco Antonio Camacho Torres creció entre paredes húmedas, un cuarto de lámina y una madre que le repetía que el mundo era cruel con los que no encajaban. Desde niño le decían rarito. A los 17 lo golpearon por usar delineador. A los 23 ya sabía fabricar cristal en una estufa portátil. Y a los 35 ya lo conocían como La Pancha, la heredera no oficial del reinado de su hermano, La Pájara. Pero Marco no solo cambió de nombre, cambió de cuerpo, de voz, de piel. 3 cirugías, 2 implantes, una vida entera reconfigurada. No por estética, sino por poder. Porque cuando su hermano cayó por feminicidio, ella no lloró. Tomó el control. Luis Eduardo Camacho, alias Topo, era distinto. Hablaba poco, cocinaba mucho. No comida, sino cristal. A los 20 ya manejaba precursores como quien prepara café. Decía que el olor a ácido le abría el apetito. Y luego estaba Juan Gabriel, el mayor, el que alguna vez vendió frutas en la viga y luego pasó a vender algo más rentable. Siempre callado, siempre detrás. Su función era vigilar, su método era no sentir nada.
Los tres hermanos, tres vértices de una misma tragedia familiar con vínculos rotos, lealtades manchadas y una sola certeza: el miedo puede ser un negocio heredado. Del otro lado estaba María Dolores Vázquez Valdés. Madre soltera, 2 hijos, uno en la cárcel, otro desaparecido. A los 45 años se convirtió en halcona. Aprendió a usar binoculares, claves de radio y a leer las rutinas de los policías. Su motivo era simple: sobrevivir. Yo no quería esto, dijo mientras le tomaban las huellas digitales en el Ministerio Público. Pero para entonces ya era tarde. Ninguno de los 4 cayó por azar. Todos estaban en lista, todos eran parte de una célula que, según Inteligencia Federal, había mutado en algo más complejo que un simple grupo de narcomenudeo. Eran una microestructura, una familia funcional dentro del crimen. Y aunque los nombres eran conocidos, lo que no sabían las autoridades era lo que esa familia había creado dentro de sus casas: mapas, listas, rituales, un sistema propio. Uno que al parecer no terminaba con ellos. Lo que encontraron en un cuaderno escondido bajo el piso de cerámica abriría una nueva línea de investigación. El grupo no era nuevo, pero su rediseño era quirúrgico. Los tanzanios nacieron como un brazo de distribución en Iztacalco, en tiempos donde el narcomenudeo era apenas una sombra de lo que sería. Bajo el liderazgo brutal de Jesús Camacho Torres, alias La Pájara, el grupo se expandió por pasillos escolares, tianguis y microcalles donde el Estado no llegaba. La Pájara imponía con fuerza. Pero su caída en marzo del 2023 por feminicidio dejó un hueco. Y ese hueco lo llenó Marco Antonio. Pero no con violencia, con estrategia. La Pancha entendió que el caos no se controla con pistolas, sino con estructura. Y así reconfiguró el negocio como si fuera una empresa. En su libreta se hallaron iniciales y montos: Dr. 500 semanales. Jona 1000 cada 15 días. Y al lado de algunos nombres, una cruz roja: sentencia. Luis Eduardo, alias Topo, era el encargado de la producción. Utilizaba fórmulas básicas para cocinar metanfetamina casera. En una libreta suya había dibujos de estructuras químicas con anotaciones en pluma roja: menos ácido, más rápido. Tenía 2 entradas a prisión por lo mismo, y aún así volvió. Juan Gabriel, el mayor, llevaba la logística y la vigilancia. Observaba entradas, registraba movimientos, entregaba mochilas. En su celular había fotos de compradores, rutas trazadas en Google Maps y mensajes como: hoy 3, mañana 10, cierra a las 6. María Dolores era el enlace externo. Vigilaba a la autoridad, enviaba alertas. Su apodo en los radios era Loma Ciega. Nadie la conocía por su nombre. Solo sabían que si ella estaba cerca, la policía no entraría. La red funcionaba como un circuito cerrado. Sin filtraciones, sin celulares personales. Todo a través de radios análogos, contraseñas habladas y códigos en papel. Una especie de sistema arcaico pero efectivo. Cada dosis vendida en Iztacalco pasaba de algún modo por sus manos. Cada entrega era registrada, cada pago controlado y cada delator castigado. Pero lo más inquietante era su vinculación directa con estructuras mayores. Según inteligencia de la Secretaría de Seguridad, la célula de La Pancha reportaba a otro operador externo aún sin identificar. Se hablaba de una red extendida hacia Iztapalapa, Tepito y posiblemente hasta Nezahualcóyotl. En un mensaje interceptado alguien escribía: si caen en Oriente, movemos todo a Sur 20, no hay problema. Tenían plan B, C y hasta D. No era narcomenudeo común, era una microfranquicia criminal. Lo que descubrieron en los archivos de un viejo celular encendió una alerta federal. El celular estaba viejo, con la pantalla rota y los bordes quemados. Lo encontraron en una caja metálica debajo de un falso fondo en la cocina de Oriente 229B. A simple vista parecía inservible, pero al conectarlo al sistema forense, empezó a hablar. El contenido no era solo basura digital, eran piezas de un rompecabezas nacional. Chats cifrados, videos cortos, audios donde se escuchaba a alguien decir frases como:
la orden ya está dada, no se mueve hasta que lo confirme el viejo. Pero había un contacto, uno solo, marcado con una estrella, J.T., el abuelo. El sistema lo rastreó y lo que encontraron heló la sangre de los analistas. Ese mismo alias había aparecido en una investigación previa en Iztapalapa, donde se desmanteló una red de distribución vinculada a extorsiones, ejecuciones y nexos políticos en delegaciones cercanas. Pero nunca habían podido probar conexión con los tanzanios, hasta ahora. En otro archivo, una nota de voz borrada pero recuperable se escuchaba lo siguiente: Pancha, si tu gente cae, no digas nada. Ya sabes cómo funciona esto. Calladita, te sale más barato. La voz fue comparada con registros anteriores y coincidía. Era Jesús Camacho Torres, alias La Pájara, desde prisión.